Hola, queridos amigos. Les damos la más calurosa bienvenida a un nuevo episodio de esta serie Lorenzo Peña, su vida y sus proyectos. Estamos en el área de filosofía del derecho. Vamos el día de hoy a una segunda entrega acerca de los derechos humanos. Querido Lorenzo, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Quisiera, por favor, que empecemos con la clasificación de los derechos entre derechos de bienestar y derechos de libertad. Eh, ¿Por qué crees tú que esta es una diferencia exhaustiva? Es decir, aparte de ambas categorías de bienestar y libertad, no hay una tercera o cuarta en la que podamos clasificar los derechos. Y además, ¿crees tú también que esta distinción entre ambos tipos de derechos es exclusiva o excluyente? Que un derecho de libertad no puede ser de bienestar y viceversa. Eh, y finalmente, esta distinción es tan tajante que no admite derechos que sean tanto de libertad como de bienestar. Es decir, no habría derechos mixtos. Bueno, pues el distingo fundamental entre derechos de libertad y de bienestar no lo, no lo he inventado yo, eh, mm, sino que preexiste. Por ejemplo, veíamos en la entrevista precedente una breve historia del reconocimiento, del descubrimiento de los derechos humanos fundamentales, cuyo jalón decisivo fue la Declaración Francesa del 26 de agosto de 1789, en la cual únicamente se reconocen derechos de libertad, pero veíamos como 4 años después, en la Constitución del 24 de junio de 1793, ya se incluía un derecho de bienestar, que era el derecho de todo ciudadano de la República Francesa al socorro en caso de infortunio, un principio de hermandad republicana, por el cual todo miembro de la sociedad tiene obligaciones, tiene derechos de libertad, pero también tiene un derecho a vivir y, por tanto, cuando por las circunstancias de la vida por sí mismo no logra satisfacerlo, tiene el, el derecho amparado por la Constitución de ser socorrido, auxiliado por los poderes públicos en representación de la comunidad nacional. Todo esto se va desarrollando. Pero tarda mucho en establecerse la subsunción de los derechos fundamentales de derechos de bienestar. Hay uno muy temprano, reconocido, que es el derecho a la instrucción pública, que está, por ejemplo, en la Constitución española de 1812, española e hispanoamericana, puesto que su vigencia nominal, al menos, fue en todo el territorio de la corona española a ambos lados de la mar Océana. Pero únicamente reconoce derechos de libertad, sin embargo, también reconoce un derecho a la instrucción pública. Lo formula como un deber. Los poderes públicos mantendrán en todos los pueblos una escuela para instrucción de los niños. Pero es una fórmula equivalente a decir que todos los niños tienen ese derecho. Bueno, sin embargo, con alguna excepción, como la Constitución francesa, de la Segunda República Francesa, de noviembre de 1848, cuya vigencia duró muy poco, hasta el siglo XX no se reconocen derechos de bienestar. Incluso los primeros reconocimientos son vagos, superficiales y genéricos. El primer reconocimiento detallado, ya lo veíamos, era la Constitución Soviética de diciembre de 1936. Cuando lleguemos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1948, no se habla de derechos de libertad y derechos de bienestar, pero están catalogados en sendos capítulos y, por tanto, claramente demarcados unos de otros, con la particularidad de que los derechos de libertad
se enumeran en primer lugar y los de bienestar vienen después. Que sea antes o después en la redacción, de suyo no implicaría, digamos, en lógica abstracta, no implica jerarquización. Pero evidentemente en la mente del redactor sí había jerarquización, en la recepción que se hizo de esa declaración hubo jerarquización y en los países que más han enarbolado la bandera de los derechos humanos, más han insistido en que los derechos humanos en realidad son los de libertad. Bueno, esto lo podría documentar con la historia jurídica para no alargar esta larga retahíla de antecedentes. Puedo decir que, por ejemplo, en los pactos de derechos humanos de la ONU de 1966 hay dos pactos separados, uno de derechos civiles y políticos, o sea, aproximadamente derechos de libertad. Digo aproximadamente porque, en efecto, luego la clasificación, cuando vamos analizando uno por uno, vemos que no siempre es fácil ni sencilla, porque hay derechos de enunciación muy, muy escueta, pero que analizados, desmenuzados, nos revelan un complejo, un entramado de varios derechos o subderechos, unos de libertad y otros de bienestar. Pero grosso modo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos es un pacto de derechos de libertad y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un pacto de derechos de bienestar. No es del todo así, porque, por ejemplo, el derecho de sindicación y de huelga, que son derechos de libertad, no de bienestar, están en el segundo pacto. Y el derecho a la vida, que es complejo y que se puede interpretar en parte, enseguida lo voy a señalar, como derecho de bienestar, es problemático, voy a decir, porque eh, mm, está entre los derechos de libertad. Bueno, llegamos, no voy a enumerar todas las múltiples constituciones pero voy a tenerme a la española, que es la que más he estudiado, no la única que he estudiado, ni muchísimo menos, pero la que forzosamente he tenido que estudiar más porque he tenido que examinarme sobre ella, conocerla al dedillo, como las demás, pues ha sido por afición propia. La española de diciembre de 1978 contiene derechos de libertad y derechos de bienestar. Pero los derechos de bienestar los pone en la sección segunda del capítulo segundo del título primero o en el capítulo tercero, bajo la denominación de principios rectores de la política económica y social. O sea, que aunque luego la formulación de cada uno de los artículos digan los españoles tienen derecho a una vivienda digna, pero eso está subsumido en un capítulo que no se titula derechos, sino que se titula principios rectores de la política económica y social. Es decir, que por mucho que cada uno de ellos se enuncie como si fuera un derecho, está concebido por el constituyente como una orientación para el legislador. Y para disipar cualquier equívoco, dice que ninguno de ellos dará lugar a ningún recurso ante el Tribunal Constitucional ni ante ningún tribunal, salvo en aquella medida en que la legislación positiva, subconstitucional, lo prevea. O sea que, de hecho, la mera inclusión de tales derechos en la Constitución no los erige en genuinos derechos. Esto quiere decir que claramente, situación que se da no solo en España, sino en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, no existe ni un solo derecho de bienestar reconocido por la Constitución. ¿Por qué? Porque esta se redactó en el siglo XVIII, en 1787, ha sido enmendada en diversas ocasiones
pero nunca se ha enmendado se han añadido derechos de libertad, pero no se ha añadido nunca un derecho de bienestar. Los derechos de bienestar no existen en Estados Unidos, sí, pero no tienen rango constitucional. Fueron introducidos por primera vez por Roosevelt, por el presidente Franklin Delano Roosevelt, con su famoso New Deal de los años 30 para salir de la crisis económica. Momentáneamente fueron bloqueados por la Corte Suprema, pero tras la reelección de Roosevelt en el año 36 finalmente se establecieron, pero no tienen amparo constitucional. A nadie se le ocurrió promover una enmienda constitucional que reconociera algunos de ellos por una razón muy sencilla, y es que esa enmienda jamás hubiera prosperado. Bueno, de manera que yo cuando empiezo a tratar estos problemas, que lo hice inicialmente desde el ángulo de la lógica deóntica, en que me planteé cuál era la estructura lógica de los derechos de bienestar, cosa que nadie ha tratado. Que yo sepa, yo soy el único que ha tratado esos problemas. Y mm, cuando empecé a hacerlo, era evidente para mí que la dualidad de los dos derechos. Entonces, a lo largo de una serie de trabajos, yo fui pergeñando la diferencia conceptual entre los dos derechos con un criterio doble. ¿Qué es un derecho de libertad? Ya decía el día anterior que un derecho, el que X tenga derecho a, a la conducta o a la situación X, consista en que es lícito para, eh, para ese individuo que se dé esa situación o que se realice esa conducta, que él realice esa conducta. Bueno, de manera que un derecho es una licitud, una situación de que otro hecho sea lícito. Ahora bien, los derechos de libertad se caracterizan porque la situación, o sea, la conducta, es lícita y su negación también es lícita. Si solo la realización de la conducta es lícita, entonces es obligatoria. Es lícita, sí, pero también obligatoria. Por ejemplo, hoy hay elecciones presidenciales en la República del Ecuador. Para los ciudadanos ecuatorianos de entre 16 y 18 años, si no estoy mal, es lícito votar, pero no es obligatorio. Para los de más de 18 años, es lícito votar, pero no es lícito no votar. De manera que es obligatorio, es preceptivo votar. Entonces eso no es un derecho de libertad, porque solo hay derecho de libertad cuando es lícito hacer y es lícito no hacer. Esta es la primera diferencia de los derechos de libertad y los derechos de bienestar. Segunda diferencia, ¿cuál es el contenido de un derecho de bienestar? Que es algo propio que no tienen los derechos de libertad. El contenido de un derecho de bienestar se enuncia con una cuantificación existencial. El derecho a una vivienda es el derecho a que exista una vivienda a la cual uno tenga acceso y la cual pueda habitar, que sea su morada. El derecho a un puesto de trabajo en la sociedad es el derecho a que exista un puesto de trabajo desempeñando el cual, uno pueda contribuir al bien común de la sociedad. Ya sé que es más complejo, porque evidentemente no se satisface el derecho al trabajo si se ofrece a alguien un trabajo muy, muy, muy por debajo de su cualificación y no se le brinda ninguna posibilidad de trabajar en algo que tenga que ver con su preparación, con su cualificación. Eh, de manera que yo sé que estoy deliberadamente simplificando. Un análisis detallado nos daría también algo mucho más complejo, igual que la vivienda. Dice, derecho, los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Es algún profesor
ha comentado que eso de digna, como si una indigna mereciera el nombre de vivienda. Si vivir en una cueva es en una oquedad eh, de rocosa, fuera tener una vivienda. Ahora, no solo eso, si uno tiene derecho a una vivienda a 300 kilómetros de su lugar de trabajo o a 150, eh, o si tiene, que es digna, por ejemplo, 15 metros cuadrados para una familia es digno, pero claro, ¿quién dice 40? Bueno, o 35. Bueno, es complejo el asunto, pero en todo caso, para simplificar, cada derecho de bienestar se formula en una oración que dice: el individuo tiene derecho a que exista algo de tales características a lo cual él tenga acceso. Bueno, pero cosa que los derechos de libertad no tienen ese contenido de cuantificación existencial. Derivadamente de esa diferencia, hay otra. El derecho de bienestar implica un deber ajeno de dar o de hacer. Es el derecho de que exista algo así o así. Pero para que exista, la sociedad tiene que proporcionarlo. En algún caso, esa sociedad está concretada en alguien en particular. Por ejemplo, el niño tiene derecho a cuidados familiares, de crianza y de educación, de crianza, digamos, de alimentación, derecho de alimentos. ¿Quiénes tienen la obligación correlativa de proporcionar esos alimentos? Sus padres, sus tutores. Si tienen la desgracia de tener que vivir en un orfelinato, los responsables del orfelinato, pero subsidiariamente los poderes públicos. Es decir, que si los padres, tutores, o no pueden o no quieren asumir esa obligación, o el director del orfelinato roba la asignación o sustrae parte y no alimenta suficientemente a los huérfanos allí alojados, subsidiariamente el responsable es el poder público, que tiene que suministrar los medios necesarios para esa alimentación y, por supuesto, castigar la infracción del director del orfelinato, igual que castigar a los padres que dejan desatendidos o no alimentados a los hijos, salvo que sea porque ellos mismos están en la miseria y no pueden alimentar porque no tienen a lo mejor ni siquiera para alimentarse ellos mismos. De manera que hay una serie de casos en los cuales el deber correlativo de dar o de hacer está individuado en unos individuos o en unos grupos o en unas instituciones determinados. Hay otros en que no es así. Por ejemplo, ¿quién tiene obligación de proporcionar un empleo, un puesto de trabajo? Pues los propietarios de los medios de producción tienen obligación de hacerlo. Los empresarios, los empleadores. Y si no lo hacen, subsidiariamente, ¿quién tiene? El poder público tiene obligación, primero, de emanar aquella legislación que constriña a los empleadores a dar empleo en la medida de lo posible, no a arruinarse, pero sí a no enriquecerse excesivamente a base de sustraer empleo. Es decir, establecer criterios, cuotas, como puede ser, por ejemplo, fijar un volumen de empleo en cada empresa o grupo de empresas, por lo menos en las grandes empresas, con relación a la ganancia y a la cifra de negocios. Medida que yo he propuesto, pero que yo sepa no se practica en ningún país. No conozco
ni una sola legislación laboral en el mundo que haya incluido este principio que yo defendí en algún escrito ya, posiblemente un escrito político y no propiamente filosófico, hace decenios, hace un par de decenios. La idea, sí, la idea la tuve en el año, me acuerdo muy bien, en el año 2001, en que hubo en Francia una ley contra los despidos eh, que, que fue anulada por el Consejo Constitucional por ser un atentado a la libertad de empresa. Y a mí no estaba formulada en estos términos, pero a mí me sugirió la idea de lo que llamé la cuota obligatoria de empleo. Bueno, pues esta sería una medida legislativa, porque ha habido legislaciones que han restringido el despido y hasta que lo han prohibido sin autorización administrativa. Pero claro, no, eso, esa es una medida positiva para el empleo, pero que tiene su lado negativo también. Y es que el empleador puede decir, como no me va a ser fácil despedir, no, no contrato, no doy empleo. ¿Qué medida hay que pueda constreñir a dar empleo? Bueno, pues esa. Eso no existe. A nadie se le ha ocurrido, salvo a mí. Y segundo, cuando eso no funciona, que entre en marcha el poder público para tomar las medidas idóneas, sea creando empleo público o mejor nacionalizando las empresas que mm, no, no sé, por mala gestión, mala voluntad eh, o lo que sea, no dan el empleo que se necesita para llegar al pleno empleo de la población trabajadora. Bueno, pues la, este doble criterio, más el hecho de que históricamente, como hemos visto, la dualidad entre unos derechos y otros ha sido amplísimamente reconocida e incorporada a la legislación, es lo que me hace ver a mí que esa dualidad es importante, que, que tiene un, eh, que es un distingo conceptual, no solo enumerativo, sino conceptual, y por otro lado, los deberes correlativos a sendos tipos de derecho son diferentes. En el caso de los derechos de libertad, el deber correlativo principal es el de abstención. Lo que, si tú tienes libertad de palabra, el deber correlativo que se pide es que no te impidan hablar, que nadie use métodos coercitivos, sea de violencia o sea de fuerza en las cosas, que te impidan hablar. Por ejemplo, si se convoca una reunión, tú como profesor y miembro de diversos claustros, reuniones, como se llamen, de profesores de la facultad, de tu universidad, has tenido que tienes que seguir participando en encuentros. Y dentro de ellos hay un principio de libertad de palabra, con unos límites. Te asignarán, por ejemplo, el tiempo que sea. O, suponte que tomas la palabra y hay un grupo que de antemano no simpatiza contigo y empiezan a tocar el tambor. De manera que, o, o cualquier otro, ¿cómo se llama? Vuvuzela o eh, cualquier otro emisor de ruido y no se te oye. Bueno, pues eso es un medio coercitivo, porque no hay violencia, nadie te toca nada de tu persona, de tu cuerpo, no te tapan la boca, no te ponen un esparadrapo que te tape los labios, pero impiden, por fuerza en las cosas, fuerza sonora, que también es fuerza, la comunicación. De manera que ese es el deber correlativo principal, abstención, que no te impidan. Pero existe de todos modos un deber correlativo que sí es de prestación de los poderes públicos, que tienen la obligación no sólo de no impedirte hablar, sino de impedir que otros te impidan hablar.
Esto por un principio lógico, de lógica jurídica, de lógica nomológica, que es el principio de no impedimento. Y es que cualquier comportamiento o bien es lícito o bien está prohibido impedirlo. Y si está prohibido impedirlo, pues todo impedimento de otros, no de los poderes públicos, sino de cualquiera, esta, es misión del poder público sancionar ese impedimento. Si, por ejemplo, el vecino que no me quiere, bueno, afortunadamente me llevo muy bien y quiero muchísimo a mi vecino, pero imaginemos que no fuera ese el caso y, y me odiara y me pusiera una barra de hierro a través de la puerta que me impidiera salir y me quedara yo encerrado en mi propia casa. Eso que es secuestro, hombre, no me han secuestrado, no me han asido, no me han prendido y llevado a... No, estoy en mi propia casa, pero estoy encerrado en mi propia casa. No encerrado por voluntad propia, porque yo no quiera salir, sino porque me lo impiden. Bueno, pues evidentemente esa es una coerción que viola mi libertad ambulatoria y que, em, y que está prohibida, de hecho está prohibida en España por el Código Penal y sancionada. O por amenazas. Las amenazas también no son fuerza, no son violencia, pero son un anuncio de violencia que coarta, impide tu libertad. Pero si dices, sí, tú puedes hablar, ahora estamos en una situación de gran tensión internacional en la tierra de Canaán, bueno, pues puede decir, usted puede hablar, pero sepa que si dice ciertas cosas puede llevarse, usted o los suyos pueden llevarse una mala sorpresa. Bueno, pues evidentemente, ¿dónde está tu libertad de hablar? Te callas por la cuenta que te trae. O, o vas en plan kamikaze y dices, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, de manera que existen esas diferencias de contenido, de enunciación, de los principios de lógica jurídica aplicables. eh, y entonces, tú me preguntas, ¿es exhaustiva la dualidad? Yo pienso que sí, porque pienso que un derecho que no sea ni de bienestar, es decir, ni enunciable cuyo contenido sea enunciable con una cuantificación existencial, ni de libertad cuyo que implique tanto la licitud de hacer cuanto la de no hacer, la licitud de la conducta activa y de la correspondiente conducta omisiva. eh, bueno, habría que dilucidar en qué consistiría. Entonces, por supuesto, yo sé que eh, en tiempos, en años o decenios recientes, muchos han inventado los derechos de tercera o cuarta generación. Han dicho, por ejemplo, el derecho al medio ambiente no es de libertad, pero tampoco es de bienestar. Bueno, si no es de bienestar, si no es, yo entiendo un derecho al medio ambiente que sea como un derecho al bienestar, de vivir con un medio ambiente sano. Bueno, digo que lo entiendo hasta cierto punto, porque todos estos conceptos son vagos, pero el del medio ambiente sano es de una vaguedad extrema. Pero bueno, admitámoslo, eh, siempre que sea correlativo al deber ajeno de no contaminar, por ejemplo, al deber de los poderes públicos de descontaminar o de emanar la legislación que imponga a los empresarios pautas de no contaminación, que en ese sentido es viejísimo, ¿eh? Ya existía en el derecho romano, eh, mm, por lo que se llamaba las servidumbres. Recuerdo un ejemplo que estudié en Derecho Romano, en la asignatura de Derecho Romano, una fábrica de quesos que emitía humos que hacían invivible la vida de un vecino. Esto es viejo como el mundo, ¿eh? Son cosas que creemos que son de hoy, del mundo de la sociedad industrial de hoy. Bueno, y no, porque había una servidumbre, lo que en derecho civil se llama una servidumbre
de respeto al vecindario que obligaba a esa fábrica a emplear métodos para mm, molestar lo menos posible, sin prohibir el ejercicio de su profesión tampoco. Bueno, es un problema complicado, claro. Es decir, bueno, mire, si usted me prohíbe emitir humos, me prohíbe fabricar el queso, que es mi profesión, y me condena a no tengo otra, no. Es un problema complicado, como tantísimos conflictos, pero lo que quiero decir es que el derecho al medio ambiente o bien es un derecho subsumible, por ejemplo, bajo derechos de bienestar, o si no, no entiendo qué es. Es una declaración retórica, una, una pura declamación. O ese derecho que les decía el otro día a la unicidad del ADN, que es un derecho a que no haya clonación. Bueno, pues mire usted, ¿y si no? ¿Y si hay otro como yo? Otro con las mismas ideas, con los mismos virtudes y defectos, con la misma estatura, con la misma, con todo igual. Bueno, qué daño primero en algo nos diferenciaremos para ser dos, por el principio de identidad de los indiscernibles. Claro que ya sé que este principio se puede cuestionar, pero qué sé yo, la ubicación, el lugar de nacimiento, bien, lo que sea. Pero a mí me parece que son todos esos derechos de nueva generación, como no quien los proponga, nos debe un análisis lógico de cuál es su contenido, cuáles son sus características, por qué y en qué no son reducibles ni a derechos de libertad ni a derechos de bienestar, cuál es su lógica y, y cuál es la justificación de ponerlos en el elenco de derechos fundamentales. Porque hay muchos derechos que no son fundamentales, evidentemente. Toda legislación otorga ciertos derechos y todo reglamento otorga ciertos derechos. Yo tengo derecho, por ejemplo, a subir hasta mi vivienda en ascensor. Casi nunca lo hago. Suelo subir los 8 pisos a pie, pero tengo derecho a subir en ascensor. ¿No es un derecho fundamental que me reconozca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni la Constitución española? No me da ningún derecho a subir en ascensor. Pero el reglamento de la comunidad de vecinos sí me lo da. Me reconoce el derecho, no lo dice explícitamente tampoco, pero lo sobreentiende que tengo derecho a subir en ascensor. Y por tanto, el hacerlo, el no usar el ascensor, pues soy libre, con derecho de libertad, soy libre de subir a pie y soy libre de no subir a pie. Mm, La, el añadido, la agregación de derechos suplementarios, pues merece, por quienes los propongan, todo este trabajo que no han hecho. Brindar un análisis conceptual de sus características, de su lógica, de los deberes correlativos, de su inserción en el panorama de los derechos, una justificación de la fundamentalidad. Y lo mismo podemos decir tantos otros que se han ido añadiendo. Derecho al Internet. Bueno, pues si existe derecho al Internet, es un derecho de bienestar, que yo creo que es subsumible bajo el derecho a la información. Bueno, ¿hay derechos mixtos? Muchos, muchísimos. Por ejemplo, el derecho a la información, el derecho a emitir y recibir información veraz. Bueno, el derecho a emitir información veraz es un derecho de libertad. El derecho a recibir información veraz es un derecho de bienestar. ¿Quién tiene obligación de suministrar esa información veraz? Los medios de comunicación. Tienen doble obligación.
de suministrar información suficiente y que sea veraz y verídica. Y si no lo hacen, subsidiariamente los poderes públicos tienen la obligación de crear organismos, medios de comunicación accesibles que suministren, que proporcionen esa información suficiente y veraz y verídica. Pero eh, hay un entramado, el derecho a la información es un entramado. No podemos separar nítidamente el derecho a emitir opinión del derecho a recibirla, porque existe, por ejemplo, el derecho al intercambio de opiniones. Y en el intercambio de opiniones ya no es que yo emito opinión y que yo recibo, sino que hay un intercambio. Por otro lado, el periodista, ¿qué obligación tiene? Tiene derecho de libertad de informar según su opinión. Todos los periodistas nos dan una información sesgada. No hay ni uno solo que dé información verdaderamente imparcial y objetiva, quizá porque eso es imposible. Pero dentro de eso uno puede esforzarse porque sea o parezca ser lo más imparcial posible. Generalmente no toman precauciones y casi toda la información, sobre todo de los medios estándar de comunicación, es propaganda. Ni más ni menos que propaganda sesgadísima. Y bueno, pues claro, puede decir, están ejerciendo su libertad de opinión. Bueno, en realidad quien la está ejerciendo es el dueño de ese medio de comunicación. Porque si no, en un medio de comunicación de una orientación, si un periodista se permite publicar un artículo que vaya en contra de la línea editorial del periódico, es despedido, va a la calle. De manera que puede decir el dueño del medio de comunicación ejerce su libertad de expresión como le da la gana. Lo que pasa es que como yo también tengo un derecho a recibir información veraz, en su caso, el ejercer su profesión periodística comporta una doble faceta inextricablemente, dos facetas inextricablemente ligadas. Una, ejercicio de la libertad de palabra o libertad de expresión, y otra, satisfacción del derecho de los ciudadanos a recibir información veraz. Por tanto, hay un entramado de el derecho a la información es, es complicado. Por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido, mejor dicho, el Acta de Derechos Humanos vigente establece, Inglaterra es un país de tradición liberal en el mal sentido de la palabra, es decir, que los únicos derechos genuinos son los de libertad. Aunque hay derechos de bienestar, pero no tienen el mismo reconocimiento. Por ejemplo, que yo sepa, no figuran en el Acta de Derechos Humanos, Human Rights Act. Bueno, pero en ella está la libertad de información. Y la libertad de información contiene la obligación de los medios de comunicación de suministrar a quien lo pida informaciones complementarias o fuentes sobre, sobre una información que han dado. Fuentes que sean pertinentes y que no estén amparadas por lo que técnicamente se llama el derecho al secreto de la fuente. Vale, es muy complicado, ¿verdad? Todo esto. Bueno, este derecho por tanto, ahí tenemos una obligación de prestación. Sin embargo, está subsumida en un derecho de libertad. O sea, el legislador com- complica las cosas. Primero porque el legislador no ha estudiado lógica nomológica, lamentablemente. Y por tanto no sería capaz de hacer un análisis como el que yo estoy haciendo ahora, eh, pero, pero muchas veces en la enunciación está de un derecho de libertad, están contenidos también unos subderechos que son de bienestar. Sobre el derecho de expresión quiero hacer una puntualización. Vale la pena leer las declaraciones de derechos humanos desde 1789 para acá.
Y vemos que las primeras formulaciones dicen, lo formulan esencialmente como libertad de palabra. Y dicen, cada uno tiene derecho a expresar sus opiniones de palabra, y luego se va añadiendo, o por cualquier medio de comunicación, de donde vino la libertad de prensa, no solo de palabra, palabra también de escrito, y de difundir el escrito, y de imprimirlo, porque si lo tienes que difundir copias manuscritas, pues evidentemente la difusión va a ser muy pequeña. Y hoy tendríamos que hablar de derecho a difusión por Internet. Sus opiniones. Y luego vamos viendo otras declaraciones y veo que en algunas dice sus ideas. Vale. Sus ideas, sus opiniones. Bien. Y en algunas dice a difundir ideas. La libertad de expresión ampara el derecho a difundir ideas que uno no profesa, que repudia, que sabe que son falsas. El derecho a la expresión, a la libertad de expresión, es un derecho a mentir, a engañar. Bueno, esto, por ejemplo, yo sé que hay una licencia del caricaturista. Los caricaturistas, pues siempre no hay caricatura, sino deforma la realidad, hasta cierto punto. Yo me acuerdo en Francia el periódico satírico Le Canard enchaîné, que cuando era presidente de la República Francesa, el general de Gaulle, cuando yo vivía en Francia, sacaban caricaturas suyas. Él tenía una nariz grande, pero con una nariz desmesuradamente grande. Bueno, esto era una mofa, un escarnio, pero dentro de un límite, pues se tolera, es una licencia. ¿Y qué pasa de las caricaturas del profeta Mahoma, que esta Charlie Hebdo eh, figuraba con una metralleta, escondiendo una metralleta debajo de su túnica? ¿Eso es tolerable por la licencia del caricaturista? ¿O es simplemente un insulto, un- una, una vejación de una figura venerada por 1.000 millones de seres humanos y, y que no les ha hecho nada a los del Kanagan Sené? Porque bueno, luego él tenía el poder, bueno, estaba ahí, pero Mahoma murió en el siglo VII, y hayan hecho otros lo que hayan hecho, bueno o malo, él no tiene, él murió hace muchísimos siglos y es figura venerada. Bueno, hay derecho a representar a Jesús de Nazaret, por ejemplo, con una verga descomunal en una representación pornográfica. O esto es simplemente un- una caracterizable como discurso de odio, inaceptable como, como un insulto, una vejación para cuantos sean de fe cristiana, aparte de otras calificaciones. Bueno, evidentemente quienes hacen eso no están expresando ninguna idea propia, están simplemente insultando. El derecho a la libertad de expresión es un derecho al insulto. Bueno, pues esto, esto es problemático, pero en fin, lo quería aclarar porque en el caso de la información tenemos ese entramado entre derechos de libertad y derechos de bienestar. Y otro muy importante es el derecho a la vida. Y es que el derecho a la vida es, yo en un escrito que firmé con Checho Ausín hace muchos años, Libertad de Vivir, era sobre el caso de un caso judicial que se había producido en Francia, de un niño que nació con una subnormalidad, que se hubiera evitado esa vida, tener que vivir con esa subnormalidad. Si la madre lo hubiera sabido, habría acudido a la ley llamada de interrupción del embarazo, la ley del aborto, y hubiera puesto fin a ese embarazo. Entonces, eso dio lugar
bueno, quien esté interesado puede leer mi artículo, nuestro artículo, y mm, yo entonces ya ahí distinguí derechos de libertad y derechos de bienestar y dije, la vida es un derecho de libertad. ¿Por qué? Primero, porque vivir o no vivir es principalmente una cuestión no de que te den, nadie te da viviendo, ni nadie te da para vivir. Bueno, yo estoy equivocado, estaba equivocado cuando lo dije, pero era lo que pensaba en ese momento. Y aunque lo sea, es ese reducto, si tú no eres libre de vivir o no vivir, ¿de qué eres libre? Si en ese ámbito tan íntimo, tan suyo propio de cada uno, que es su vida, tú no eres libre de vivir o no vivir, pues ¿dónde está tu libertad? Claro, se me dirá, el engendrado, todo eso se trata en el artículo. El artículo, aunque hoy yo me he apartado en- hasta cierto punto del contenido del artículo, pero considero que las reflexiones y los argumentos del artículo son sumamente pertinentes y merecen tenerse en cuenta. Los padres que engendran a un hijo no le preguntan si quiere o no quiere venir al mundo, pero hay una presunción razonable de que sí, y la mayoría queremos haber venido. Claro que hay quien no, pero la inmensa mayoría queremos haber venido. Agradecemos a nuestros progenitores que nos hayan engendrado y a nuestros padres que nos hayan criado. Y agradecemos la vida incluso cuando estamos o hemos estado al borde del suicidio y nuestra vida ha sido por momentos un infierno. Bueno, pues incluso entonces, de manera general, no hemos dicho, yo por lo menos nunca he dicho, ¿para qué me habrían traído al mundo? Yo sé que hay quien lo dice, pero pienso que son minoritarios. Bueno, hoy he cambiado de idea porque pienso que la vida, eso me lo hizo cambiar un estudiante que tuve en el CSIC. Ahí había unas becas de iniciación a la investigación a las cuales tenían acceso alumnos de los últimos cursos de la licenciatura, en, en mi caso en Derecho o en Filosofía, y tuve varios a lo largo de varios años. Para mí fue muy satisfactoria esa experiencia. Creo que todos gozaron de plena libertad investigativa, de investigar lo que quisieran. Y yo estaba para consultante, venían para intercambiar ideas, y uno de ellos me comentó, un chaval muy inteligente, que creo que luego tuvo derecho mercantil, una carrera en algo muy alejado de lo mío, y me dijo, los mismos argumentos que usted da para considerar el derecho a la salud como derecho de bienestar valen para el derecho a la vida, porque el derecho a la salud lo disfrutamos de él gracias a que nos han ayudado y nos ayudan. El derecho a la vida lo tenemos porque nos han traído al mundo y porque nos ayudan a vivir, sencillamente. Mi vida depende de muchas cosas. Si me cortan, como ahora, por ejemplo, en la franja de Gaza, si te cortan la alimentación, el agua, el combustible, eh, la- las comunicaciones, los medicamentos, vas a morir. Los 2.200, los 2.200.000 habitantes van a morir mañana o, o dentro del tiempo que sea. De hecho, cuando había los asedios, las guerras del pasado, morían. Una buena, no tan del pasado. El asedio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial hizo perecer a un porcentaje elevado, no sé en este momento cuál, de la población. De manera que debemos la vida a lo que hacen otros. Por tanto, el derecho a la vida es también, por lo menos es complejo, pero es un derecho de bienestar. Y luego yo reflexioné también sobre el derecho al suicidio.
Yo defiendo el derecho a la eutanasia. Eso lo he defendido y lo sigo defendiendo, pero no es tema de la entrevista de hoy. Pero no el derecho al suicidio. Es decir, eh, no creo que nadie tenga derecho a poner fin a su propia vida porque le da la gana, o porque tenga un contratiempo, o porque le hayan suspendido en los exámenes, o lo haya dejado su novia, o, eh, o lo hayan echado del trabajo. ¿Por qué no? Primero, porque todos tenemos obligación hacia la sociedad. Tenemos obligación de contribuir al bien común. Tenemos otras obligaciones. Tenemos obligación, ante todo, de contribuir a una vida mejor de los nuestros. La mayoría vivimos en una familia, bueno, no sé si la mayoría hoy, quizá no tanto, pero muchos vivimos en una familia. Bueno, pues tenemos un derecho de velar por esa familia, por el bienestar de esa familia, eh, por el bienestar material y afectivo. Y evidentemente nuestra muerte eh, significa una infracción de esa obligación. Es complicado, por tanto, decir el derecho a la vida es en realidad un haz de derechos, unos de libertad y otros de bienestar. Es complicado, pero por tanto sí, hay derechos mixtos, o sea, derechos que en realidad constituyen sendos haces de subderechos, unos de bienestar y otros de libertad, pero no siempre. Yo he presentado, claro, un esquema, un tanto didáctico, una, una dicotomía que se entiende muy claramente, pero la realidad siempre es más complicada que los esquemas. Y en la realidad, si vamos analizando uno por uno los diferentes derechos de una declaración de derechos, por ejemplo, pues vamos a plantearnos si es derecho de bienestar, si es derecho de libertad, si es mixto, porque ya digo que incluso los derechos de libertad pura conllevan un poquito de derecho de bienestar en la medida en que obligan a los poderes públicos a tener órganos de policía y de judicatura necesarios para eh, castigar, perseguir, castigar y en la medida de lo posible impedir la comisión de actos ilícitos que impida el ejercicio de nuestros derechos. Perfecto. Muchas gracias, querido Lorenzo. Eh, Vamos a avanzar. Ahora, una vez que está clarificada esta distinción entre derechos de bienestar y de libertad, eh, concentrémonos en el primer tipo de derechos de bienestar. Quisiera, por favor, que tú nos indiques cuáles son esos derechos de bienestar y cómo justificas tú su existencia. Hay dos enfoques de estos derechos. Dos enfoques que son, primero, tomarlos como cada uno de ellos como axiomático. Este, este enfoque me parece propio de quienes conciban que los derechos fundamentales, humanos fundamentales, son atributos antropológicos del hombre que lo acompañan, viva o no viva en una sociedad, aislado o en compañía, y como, como rasgos consustanciales. Entonces, evidentemente son correlativos a necesidades. ¿Qué necesidades tiene el hombre, el ser humano? Primero, comer. Segundo, beber agua. Respirar, respirar aire. Eh, pero no es vida humana si no conoces quien viva toda su vida con los ojos tapados y los oídos tapados y no pueda enterarse de nada, ni ver nada, ni no pueda adquirir ningún conocimiento. Tiene vida, pero no es humana. Eh,
derecho a poder actuar, porque el ser humano es un ser, es un animal actuante, y por tanto a tener un espacio, una latitud, un margen de acción que, que, que dependa de su voluntad, el derecho a... Puedes enumerar diversos derechos, pero esencialmente esos de bienestar, derecho a la comida, a la bebida, al cobijo, por tanto al alojamiento, a estar albergado, al a tener un techo, digamos, derecho a la salud y por tanto a acceder a los medios idóneos para preservar o mejorar la salud, derecho a trabajar, derecho a poder, puesto que el ser humano es un animal laborans, como muy bien lo dijo Marx, que es el filósofo quizá que más ha insistido, o el pensador que más ha insistido en que lo específico del hombre, según él lo que lo distingue de los demás animales, no es la mente, no es el intelecto, no es la inteligencia. Otros animales son inteligentes, es el trabajo y por tanto derecho a una vida genuinamente humana, es derecho a trabajar y la sociedad comunista del futuro será aquella en que el trabajo se convertirá, como él lo dice en la crítica del programa de Gotha, en la primera necesidad, no en un medio para obtener una recompensa con la cual satisfacer otras necesidades, sino en la primera necesidad. Bueno, yo no voy tan lejos, ¿eh? pero, pero derecho a trabajar. Bien, este es un enfoque de lo que yo llamaba en uno de mis primeros ensayos sobre derechos humanos, la justificación jurídico-filosófica de los derechos de bienestar, llamaba un existenciario, usando un vocablo de la jerga heideggeriana. Algo, por tanto, que sería connatural, consustancial, esencial al hombre, por ser hombre, no por la vida social. Un segundo enfoque que yo empecé a desarrollar después, poco después, enseguida después de escribir ese ensayo, y es anclar, enraizar los derechos de bienestar en el derecho a participar del bien común. Es decir, no se tienen esos derechos ni ningún otro, solo por tener una naturaleza humana, pertenezca uno a una sociedad o no pertenezca a ninguna. Si por una serie de circunstancias perece toda la humanidad y persisto yo sobre el planeta y, y que sepamos en los sistemas estelares que están a 1 millón de kilómetros, a 1 millón de años luz, a la redonda no hay ninguna vida inteligente con la cual comunicarme, aparte de que, suponiendo que la hubiera, yo no formaría sociedad con ellos, pero estoy solo. Pero imaginemos que puedo subsistir como, como se llama el Robinson en Robinson Crusoe, ¿no? Que pudo subsistir solo durante un tiempo. Eh, ¿Tendría derechos? ¿Tendría deberes? Yo creo que ahí no tendría ni derechos ni deberes, porque el derecho y el deber es correlativo a una sociedad. Ahora, si es correlativo, en realidad lo que hay que ver es si todos esos derechos pueden derivarse de uno y todos esos deberes pueden derivarse de uno. Y si se pueden derivar de uno, quiere decir que no hace falta postularlos como axiomas, sino que se pueden postular como teoremas. Ahora, que se puedan deducir de uno no prueba, evidentemente, que no sean derechos independientes. Yo, después de escribir, poquísimo después de escribir ese ensayo, recapacité y pensé que eran derivados del derecho a participar del bien común, y eso lo formulé en un artículo que apareció en la revista Doxa, poco después, los derechos de bienestar como participaciones en el bien común. Ahora, eh, claro, los lógicos, cuando un enunciado lo podemos obtener como teorema
a partir de axiomas más simples, consideramos que no hay motivo para ese teorema postularlo como axioma. Pero no tenemos prueba de que sea así. Lo que pasa es que toda la ciencia, todo el entendimiento humano, toda la empresa intelectual humana seguía por esa pauta, por ese norte, que es tender a unificar, tender a simplificar. Y por tanto, aunque yo no puedo demostrar que esos varios derechos no sean axiomáticos, sino que crea que son teoremáticos, derivados, deducidos del derecho a participar del bien común, mi opinión es que es lo segundo, que son derivaciones. Si son derivaciones, hay una, hay una consecuencia que se sigue importantísima, y es que esa enumeración usual de derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho eh, al trabajo, todos esos, derecho a la alimentación, que ni siquiera se suele formular porque se da por sobreentendido. Todos esos derechos son derecho a participar del bien común. ¿Qué quiere decir participar del bien común? ¿Qué es el bien común? La mayor cantidad y calidad de vida colectiva e individual. Bueno, pues el derecho a participar coparticipar con los demás en esa mayor y mejor cantidad y calidad de vida, para lo cual hace falta tener también uno mismo mayor cantidad y calidad de vida en la medida de lo posible y según las circunstancias económico-sociales que van variando. Y, por tanto, por ejemplo, el derecho a la vivienda. Vamos a pensar en el hombre del Paleolítico. Es hombre, es ser humano. No tiene derecho a una vivienda individual o familiar. No, no se vivía así. Se vivía en cuevas. De ella lo sabemos muy bien. Pero hay que hacer abducciones, pero hasta donde más antes, pues vivía en las copas, nuestros antepasados, en las copas de los árboles, o después quizá en lugares resguardados. Por eso las soledades naturales, las cuevas, han sido sin duda lugares de vivienda privilegiados, pero en los cuales era imposible eh, separar a las familias. No sabemos ni siquiera cómo estaban organizadas esas familias, cómo eran, no tenemos ni idea. Pero la arqueología no nos contesta a esas preguntas. Pero lo que no cabe duda es que no tenían ni podían tener vivienda individual ni familiar. Por tanto, el derecho, sin embargo, vivían en colectividad, cazaban en colectividad, recolectaban en colectividad, tenían sus bienes en colectividad, obviamente, por lo menos al principio. Después se fueron formando diferencias ya en el Paleolítico, antes del Neolítico, parece por los últimos descubrimientos arqueológicos que había grupos privilegiados y otros que no lo eran, pero los derechos que tenían eran los derechos a mejor cantidad y calidad de vida posible en esa sociedad, con ese nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Y por tanto, por ejemplo, hoy hablamos del derecho a la salud. ¿Pero qué significa derecho a la salud? Derecho a resguardar uno su propia salud, vale. Derecho a la atención médica. Bueno, pues hay que saber que hasta 1920 aproximadamente, los médicos causaban más muertes que salvaban vidas. Eso hoy nos puede parecer sobrecogedor, pero la medicina hasta aproximadamente 1920 causaba más mal que bien. Mm, Siempre ha habido medicina, vamos, siempre, desde la antigüedad. Yo la verdad es que exactamente a veces me pregunto qué remediaban
los médicos, antes de que existieran los anestésicos, como el cloroformo, la- los analgésicos, como la aspirina, o, por supuesto, existía la cirugía, se practicaban amputaciones, las condiciones que podemos imaginar, pero la mayoría de los tratamientos médicos eran perjudiciales. Sangrar, las sanguijuelas, ¿no? Antes de las vacunas, las sulfamidas, los antibióticos, los anticoagulantes, los rayos X. Bueno, pues bien, de manera que de hecho, en el siglo XIX, cuando se formula, por ejemplo, en la Constitución francesa de la República Francesa de 1848, el derecho al socorro dans l'infirmité, esta palabra infirmité, que yo he traducido quizá impropiamente como el derecho al socorro en la enfermedad y que se puede entender como una curación de la enfermedad. Bueno, infirmité en francés es una palabra que quiere decir eh, varias cosas, quiere decir invalidez, desvalimiento, eh, mm, enfermedad, enfermedad grave, pero el, el constituyente francés sin duda veía un todo el prodigar a quien fuera víctima de esa infirmité las atenciones posibles sin excluir la médica, pero tampoco sin concederle una atención particular, porque la medicina de la época, 1848, cuando no existía, el único remedio que entonces existía era la vacuna antivariólica, que fue un avance enorme, pero no había otra. No existía ni siquiera la vacuna antirrábica, que vino con Pasteur, ya bien entrado el siglo XIX. Bueno, pues formulando los derechos de bienestar como axioma, como teoremas que se deducen del derecho a participar del bien común por la lógica nomológica y según las circunstancias sociales, históricas, económicas, pues yo pienso que nos da una idea más realista y por tanto que los catálogos actuales de tales derechos no hemos de retroactivamente proyectarlos a las sociedades de épocas pretéritas en que eran algunos de ellos imposibles, ni extrapolarlos a las sociedades futuras en las cuales puede haber otros. Por ejemplo, ya decía el derecho al Internet. Bueno, pues si es que merece un reconocimiento tan enfático, sería en función de que se han creado nuevas circunstancias histórico-sociales y económicas que dan lugar a, al Internet. En 1980 no había derecho al Internet, porque no había Internet, eh, sencillamente, ni en 1985. Bueno, había un comienzo de Internet por entonces, al alcance de una ínfima minoría, pero de manera que es posible que el catálogo, el elenco de los derechos, vaya evolucionando si son teoremáticos, que es lo que yo creo que son teoremas y no axiomas. Muchas gracias, querido Lorenzo. Pasemos ahora al segundo tipo de derechos, los que son de libertad. Por favor, quisiera en primer lugar preguntarte qué son estos derechos y, por favor, cuéntanos cómo ves tú el panorama en el mundo contemporáneo con respecto a tales derechos de libertad. Ya he dado la caracterización de esos derechos, ya la he formulado. Son derechos con la doble característica de que su contenido es una acción u omisión y no una cuantificación existencial, no una situación en el mundo eh, enunciable por un enunciado existencial, hay algo tal que así os ha, sino son conductas, su contenido es una conducta activa u omisiva del propio titular del derecho y, y además solo hay derecho de libertad cuando cuando existe el derecho de hacer y el derecho de no hacer, el derecho de omitir y el derecho de no omitir. Eh, en la enumeración se suelen enumerar, cualquiera que interesado en el asunto puede
ver la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de asociación más compleja, porque para asociarse hacen falta al menos dos. De manera que es un derecho cuyo titular es el individuo, pero que está conectado con la voluntad de al menos otro. Podemos defender también, como yo lo he defendido en algún escrito, el derecho a formar asociaciones unimembres, unipersonales. En el ámbito mercantil existe, se creó eso tardíamente, la sociedad unipersonal. Por ejemplo, imagínate dos socios que forman una sociedad para explotar eh, una imprenta y o cualquier otro negocio, una pequeña empresa de, de restauración o de distribución de comida a domicilio, lo que tú quieras, y supongamos que uno de los dos socios se va, abandona la sociedad o fallece, deja de ser socio. ¿La sociedad se disuelve? No. Antiguamente sí, ahora no. Ahora, por lo menos la ley española, permite que continúe como sociedad unipersonal e incluso permite que se constituya de entrada como sociedad unipersonal. Pero en cambio, para las asociaciones sin ánimo de lucro, está prohibido de menos de tres. O sea que hace falta la voluntad concurrente de tres. ¿Por qué de tres y no de dos? Y además, ¿por qué uno tiene derecho a asociarse consigo mismo para formar una sociedad mercantil y no una asociación sin ánimo de lucro? Bueno, eh, de manera que está el derecho de asociación, el derecho de reunión, lo mismo. Para reunirse, pues hace falta varios. El derecho a la huelga es un derecho de libertad. Eh, Hay derecho de holgar y de no holgar. Mm, pero de nuevo, el titular es el individuo, pero el ejercicio es colectivo, porque yo no puedo, un trabajador individual no puede llegar un día y decir, estoy en huelga, me pongo en huelga y no acudo al trabajo porque hago huelga, yo solo. El empleador puede decirle, lo noto como falta laboral sancionable y si se repite tres veces, con el despido. ¿Por qué? Pues porque no hay tal huelga. La huelga tiene que ser declarada por un colectivo según unas determinadas formalidades y pautas y tiene que ser ejercida por un número de trabajadores, mayoritario o minoritario, pero no por uno. El derecho al matrimonio, de nuevo, es un derecho de libertad porque, porque existe el derecho de no casarse. Por ejemplo, en la Roma protoimperial, bajo cuando era emperador Octavio Augusto, el primer emperador, dejó de ser un derecho de libertad porque el no contraer matrimonio estaba sancionado. Nadie estaba obligado a casarse con una persona determinada, pero tenías obligación de contraer matrimonio. Los ciudadanos romanos libres, masculinos, adultos. Y si no lo hacías, ¿qué pasaba? ¿Y si no encuentras novia? ¿Y si ninguna acepta casarse contigo? Bueno, pues eso las leyes augustales no lo tenían previsto. No solo eso, sino que era obligatorio tener hijos o adoptarlos. Y estaba sancionado no hacerlo, con mayores tributos. De manera que, bueno, salvo ese caso un poco especial, en general, casarse es un derecho de libertad. Pero claro, es un derecho de libertad sui generis, porque de nuevo hace falta que el otro, en todas las legislaciones que yo conozco, solo hay matrimonios bimembres, incluso donde existe la poligamia, se dice el matrimonio poligámico. No es verdad, no hay matrimonio poligámico. La poligamia consiste en que un mismo individuo de sexo masculino pueda contraer varios matrimonios con sendos individuos de sexo femenino, en un número limitado por la ley, sean tres, cuatro o los que sean. Y, pero cada uno de ellos es un matrimonio entre dos.
Y no hay matrimonio entre tres. Yo no conozco ninguno. Hubo un caso en el Brasil donde tres, cuando se empezó a hablar del matrimonio entre individuos del mismo sexo, tres jovencitas dijeron que se amaban entre las tres y querían formar un matrimonio de tres. Bueno, creo que esto no lo recogió el legislador brasileño y por tanto son de dos, pero hace falta el consentimiento del otro. Hace falta que encuentres a otro individuo y que no haya incompatibilidad, no haya un impedimento, porque dos hermanos no pueden contraer matrimonio entre sí. Un padre y su hija no pueden contraer matrimonio entre sí. Y hay otros impedimentos de edad o un casado, mientras no haya sido extinguido ese matrimonio, no puede contraer otro, donde no existe poligamia. Bien, entonces, la, esos son los derechos de libertad, pero yo añadiría muchísimos otros. Existe la libertad ambulatoria, que al principio, curiosamente, las primeras declaraciones no la mencionaban. La libertad domiciliaria, la libertad de ir y venir, la libertad de emigrar e inmigrar. Hasta donde yo sé, la primera constitución, tendría que ver la de la francesa de 1848, que quizá la contiene ahora. En este momento no lo recuerdo bien. Pero la primera constitución que yo recuerdo que sí contiene la libertad de inmigrar y emigrar es la mexicana de 1859. Una disposición que recogió la Constitución Española Revolucionaria de 1869, que mantuvo la Constitución monárquica española, un poquito rebajada, de 1876, que conservó ya menor, no como libertad, sino como derecho regulable por la ley, la Constitución Republicana Española de 1931, que existía en la práctica. En el siglo XIX había libertad migratoria. En Estados Unidos había libertad inmigratoria hasta el año 1924. Cuando digo libertad no quiero decir que la ley no restringiera esa libertad. Cuando un barco, tú sabes que millones, muchos millones de europeos emigraron a Estados Unidos, no sé cuántos millones, entre 1860 y 1924, y que desembarcaban en Nueva York cuando se erigió la Estatua de la Libertad en esa pequeña isla de Manhattan, en esa pequeña isla junto a Manhattan, donde está la Estatua de la Libertad. Y estaban confinados en un espacio y algunos de ellos eran rechazados, que intentaban suicidarse. Y el capitán del navío que los llevaba tenía que presentar una declaración de que ninguno de ellos iba a mendigar ni era portador de enfermedades contagiosas, ninguno de ellos era un maleante ni un vago, y que iban cada uno con intención de llevar una vida decente, sana y laboral. Después había el filtro de la, la policía de inmigración, que examinaba caso por caso y rechazaba. Por tanto, había un filtro, pero no porque hubiera un criterio general de decir una cuota, no había ninguna cuota, o porque los habitantes. Bueno, mejor tengo que rectificar, ¿eh? Tengo que rectificar porque antes de la ley de 1924 hubo leyes en la costa oriental, en California, que era un centro de inmigración asiática de chinos y japoneses, que ya estableció una cuota de amarillos, como se decía, se consideraba, yo que he hecho en mi juventud 4 viajes a China, yo me fijaba y decir, bueno, vamos a ver, su piel es amarilla. Claro, yo no veía piel amarilla. Primero, son muy distintos unos de otros, como los otros. Sí, es verdad que la mayoría tienen un tinte, mm, pues quizá menos rosáceo, digamos. Bueno, llamarlo amarillo, bueno, pues darle un tinte un poquito diferente así. Y se llamó los amarillos. Es cuando existía la teoría del peligro amarillo. Claro, eran tantísimos que iban a inundar. ¿Y cómo iban a inundar? Pues California. Y en general los estados de la costa oriental establecieron cuotas, y no más de tantos al año.
Bueno, luego vino la ley federal de 1924 que estableció cuotas por países. De Hungría se aceptarían tantos al año, y de Rusia tantos, y de los países escandinavos tantos, de África ninguno, no está previsto, ni de la India. Luego, bueno, la ley ha evolucionado y tú sabes que en Estados Unidos hay una lotería, o sea que además de las cuotas por países o por otros criterios y tal, tú puedes comprar un ticket, un boleto de lotería, y si te toca la lotería, tienes derecho, en principio, a inmigrar, por supuesto, satisfaciendo tus requisitos. Bueno, la libertad migratoria, para mí, esencialísima, y de inmigrar e inmigrar. Lamentablemente, de nuevo, siempre que digo que soy el único, lo digo, alguien puede pensar que lo digo con orgullo, ufanado de ser una rara avis, que es lamentablemente es que lo soy. ¿Qué más quisiera yo que no tener esas originalidades? No lo soy del todo porque hay un grupo doctrinal partidario de la libertad inmigratoria que son los libertarios. Mejor dicho, algunos libertarios. Dentro del pensamiento libertario norteamericano hay dos escuelas, una partidaria de la libertad inmigratoria y otra contraria. Pero he de reconocer que hay un número de libertarios que defienden el derecho inmigratorio. ¿Alguien más? No, nadie más, solo yo, hasta donde yo he leído. Es decir, que otros, muchos, aceptan que por caridad, por solidaridad, como ellos dicen, se abran un poco las fronteras, se dé acogida a algo de tanta, e incluso por egoísmo nacional. El Japón pierde 1 millón de habitantes cada año. La, eh, no sé qué porcentaje elevadísimo de la población japonesa tiene más de 65 años. Es un país de viejos, decrépito, eh, donde en España, que no llegamos todavía a tanto, el número de nacimiento por mujer en edad de procrear es 1,2 o algo así, 1,3, gracias a las inmigrantes. Porque eso gracias a que, claro, en España, la población con ciudadanía española, un porcentaje nada desdeñable, son hispanoamericanos que han obtenido la nacionalidad española. Cubanos, muchísimos cubanos, colombianos, eh, hay venezolanos, ecuatorianos, peruanos, pero sobre todo cubanos. Y, mm, yo lo he visto porque una vez que fui a sacar el pasaporte, estaban sacando el pasaporte también, y todos los demás que lo estaban sacando era pasaporte español, por tanto eran ciudadanos españoles, pero todos ellos eran hispanoamericanos. Fue una coincidencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que habían obtenido la nacionalidad española, evidentemente, pero querían viajar con el pasaporte español. Bien, pues ese derecho inmigratorio no es reconocido en ningún país del mundo. ¿Cuál es el estado de los derechos humanos? Me temo que explayarme en eso desbordaría el marco de esta entrevista e incluso quizá de esta serie, o por lo menos podría relegarse al último capítulo de la misma de pensamiento político, pero mi visión es pesimista. Es decir, que el llamado mundo libre, del cual los países del Occidente se consideran los paradigmas, los baluartes, mm, el espejo, la envidia del mundo, el escaparate, pues en realidad hay mucha menos libertad de lo que ellos dicen en todo, casi todo. Por ejemplo, he de reconocer que el derecho de expresión en Estados Unidos es quizá el país del mundo donde hay más. A cada uno hay que darle lo que tiene. Hay que decir la verdad. Estados Unidos no reconoce en su constitución ni un solo derecho de bienestar, pero en cambio otorga en su derecho de expresión más libertad que ningún otro país del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos no existe ninguna ley contra los delitos de odio. Amigo, los delitos de odio. ¿Qué es ese odio? El odio es decir cualquier cosa que los censores tilden de discurso de odio. Por ejemplo, en Francia, no puedes decir que no hubo 6 millones de hebreos
que perecieron en las cámaras de gas. No puedes decir que fueron 5 millones, o 4 o 3. No puedes decir que murieron ametrallados y no gaseados. Yo no lo sé. No tengo idea. Yo me atengo a lo que cuentan la mayoría de los historiadores, no voy a cuestionar. Pero que no tengas derecho, si dices algo que se entiende como poner en duda esa afirmación, vas a la cárcel. Bueno, o si cuestionas que la matanza de armenios que tuvo lugar en Turquía en 1915 fue un deliberado genocidio. Es más, yo me permito dudarlo. Yo no creo que hubiera por parte de las autoridades turcas ninguna voluntad de exterminio de la raza armenia, si es que hay tal raza, ni de la nacionalidad armenia. Creo que temieron que esas poblaciones armenias colaborasen con el enemigo, era durante la Primera Guerra Mundial, las desplazaron y fue un desplazamiento muy doloroso que causó muchísimas muertes. Bueno, pienso eso, pero puede estar equivocado. Pero que no tengas derecho a eso. Ahora en Francia y en Alemania se han prohibido las manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino, consecuencia de los últimos acontecimientos. No puedes manifestarte. Bueno, pues yo que me quejo muchas veces de las restricciones a la libertad en España, reconozco que por lo menos en España no se ha prohibido. El otro día hubo una manifestación, yo no fui, no acudí a ella, por circunstancias, primero porque no me enteré, segundo por circunstancias de edad y salud, pues no estoy en condiciones hoy de acudir a manifestaciones, pero la hubo. Sería, la policía restringiría lo más posible, cercenaría el ámbito de la manifestación, trataría de, como siempre hace, de coartarla, de desplazarla de los lugares de mayor concurrencia, o la habría autorizado en lugares de menor, en momentos de menor frecuentación, lo que sea, pero en general no están en Francia y Alemania totalmente prohibidas en cualquier espacio público, en cualquier día de la semana. Bueno, pues pienso que todas las, podría poner montones de ejemplos de por qué y en qué las libertades de expresión, manifestación, por supuesto, huelga, en la huelga lo comprendo, porque ahí al revés, yo más bien reprocho que no se ponen muchas veces restricciones a huelgas, que yo comprendo que para los trabajadores responden a inquietudes legítimas, pero que causan mucho más daño al, al, al sufrido público, al sufrido usuario, que al empleador, a quien quizá no causan daño ninguno. Y mm, la libertad de asociación también está muy restringida. Eso lo traté en un ensayo sobre el derecho asociativo que se incorporó a mi libro Estudios Republicanos. De manera que yo considero que algunas libertades fundamentales están anuladas y otras, como la de inmigración, no existen, no tienen reconocimiento, ni la reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nadie la reconoce. Hoy sí se reconoció en el pasado. La Constitución mexicana que la reconocía fue modificada para decir que esa libertad de inmigración sería regulada y restringida por la ley, o sea, que únicamente podría ejercerse según lo estipulara la ley, o sea, que dejó de ser un derecho constitucional. Y claro, ¿qué pasa? Si eres ciudadano de Estados Unidos, parte de los ciudadanos de Estados Unidos tienen derecho a salir de su país como les dé la gana. Eh, pero si eres ciudadano de Gambia, Gambia es un estaduco o estadico, que es un dedo que está metido en el Senegal. Se disputaron el dominio del Senegal Francia e Inglaterra, se adjudicó a Francia, pero a cambio Inglaterra metió un dedo, una cuña, que tiene una pequeña costa y luego sigue en profundidad, de lado a lado del país deben ser 10 o 20 kilómetros y en profundidad varios cientos. Con lo cual el Senegal está dividido casi, salvo en dos, al norte y al sur.
Si tú eres ciudadano de Gambia, de ese estadico, como no existe derecho de emigración e inmigración, pues existe derecho de inmigración. Las autoridades gambianas te dejan salir. Pero si las senegalesas no te dejan entrar, ni nadie te deja entrar, estás encerrado. Como por ejemplo los 2.200.000 habitantes de Gaza. Es una, como lo ha dicho el ex primer ministro británico Cameron, es una cárcel a cielo abierto, puesto que no pueden salir, están encerrados, están además a ración, o sea, incluso ahora hay un bloqueo, pero incluso cuando no lo hay, están racionados, solo puede entrar la cantidad de alimentos necesaria para evitar la inanición y excluyendo cualquier comida deleitosa como el chocolate, por ejemplo. O sea, no, bueno, esa es la, y nadie, ahora por estos acontecimientos, la situación de Palestina ha vuelto a salir a la palestra. Pero nadie, durante años, nadie decía absolutamente nada sobre esa situación que atenta no ya a los derechos de bienestar, a los más elementales derechos de bienestar, que es la que padece en definitiva con otra modalidad toda la población palestina, los 6 millones de palestinos. Bueno, mm, claro, esas son situaciones extremas, pero en medida que no voy a comparar en absoluto con eso, porque sí sería comparar lo incomparable, pero de todos modos, en Alemania, por ejemplo, está prohibido denigrar la Constitución. Bueno, yo hasta me cuesta trabajo entender qué es denigrar la Constitución. Para mí, denigrar, denostar, es hablar mal de alguien, pero no de una ley, no de una norma. Denigrar la Constitución entiendo que es criticar la Constitución, salvo si criticas algún detallico, haces alguna observación, digamos, marginal, puntual, dices que en tal punto, aspecto es enmendable o mejorable. Pero si tienes una crítica de fondo o de conjunto a ese texto constitucional, eso está prohibido y puede ser considerado como un delito merecedor de pena de privación de libertad. Bueno, y de reconocer que por lo menos en España puedes criticar la Constitución. Yo lo he hecho. Ahí están varios, unos cuantos escritos míos criticando la vigente Constitución española. Si viviera en Alemania no podría hacerlo. O sea, Alemania, considerada en el mundo como un país libre, libérrimo, deja de serlo. No. Cuando fue Peter Singer a Alemania, porque es, pues bien sabido, defensor de la eutanasia, eh, digamos que casi fue linchado. Fue encerrado por, porque las leyes, fue considerado justamente porque su derecho a la eutanasia era considerado por los colectivos de discapacitados o minusválidos como delito de odio contra el colectivo de discapacitados. Porque decir que alguien tenía el derecho a la eutanasia era decir que su vida no valía la pena. Y decir que su vida no valía la pena era decir que la vida de quienes sufran ese tipo de hándicap, discapacidad, minusvalía o como ahora se dice diversidad funcional con ese absurdo neologismo, bueno, pues no, su vida no merece la pena de vivirse. Por supuesto que Singer no ha dicho jamás eso, ni ha exhortado a ningún discapacitado a suicidarse, ni ha negado la obligación pública de atender con los cuidados que la colectividad puede prodigar a los discapacitados. Lo que ha dicho es que aquellos que se hallen en cierto tipo de discapacidad, si escogen su poner fin a sus días o piden que se ponga fin a sus días, están en derecho de hacerlo. Bueno, pues eso fue considerado delito de odio. Eso prueba hasta qué punto Alemania es un país en el cual libertades esencialísimas, fundamentales, están radicalmente restringidas, hasta el punto de que un país libre, bueno, libre para lo que el gobierno y el legislador decidan que es libre, no para lo demás. ¿No? O sea que en mi visión, por supuesto, sabemos, claro está, que hay otros países como China que no pretenden tener
China dice, tenemos nuestro propio modelo de democracia que no contempla esas libertades y las admite solo en tanto en cuanto sean compatibles con la preservación de nuestro sistema económico, social y político. Ahí no está disimulado. Es decir, que ciertamente en China hay libertad de opinión, siempre y cuando no cuestiones la estructura, puedes cuestionar, criticar a las autoridades municipales, criticar incluso ciertas leyes del gobierno nacional porque protegen, eh, no te protegen suficientemente de la contaminación. Muchas otras críticas. Hay bastante libertad para bastantes cosas, pero no hay libertad para criticar que el, el único partido político, hay varios, pero en fin, el único verdaderamente con presencia en la sociedad sea el Partido Comunista Chino. Eso no lo puedes criticar. Pero está claro, eso está claro. China no está considerada por nadie como un paradigma de libertad. Sabes que ahora hay muchísima más libertad que con Mao Zedong, desde luego, pero, pero dentro de unos límites que están claramente fijados y que, entre otras cosas, incluyen el no atentar contra la preservación del sistema económico, social y político que enmarca el disfrute de los derechos de bienestar. Perfecto. Muchas gracias, querido Lorenzo. Y ahora, si me permites, quisiera hacerte una pregunta que no estaba planificada, pero que me surge con respecto a la respuesta que tú acabas de dar a mi última pregunta. Y si nosotros volviéramos a los derechos de bienestar y te pidiera que des una valoración corta, lo más breve posible, con respecto a el panorama en nuestro mundo contemporáneo, con respecto a la efectividad, o si quieren, al llevar a la práctica, a la realidad, el ejercicio de los derechos de bienestar, supongo que también será negativa. ¿Podrías confirmar este, esta opinión que me atrevería a adelantar? Pues no, no, es positiva, es positiva. Es decir, que yo pienso en algunos aspectos es muy negativa. Por ejemplo, el derecho al trabajo, que sin embargo, a mi modo de ver, es más importante. Porque lo más importante, yo sé que ahora hay una corriente que, por no extendernos, no vamos a hablar de ella, la he criticado, de los que predican un derecho a la renta básica o al ingreso, es decir, que todos los ciudadanos deberían, por el mero hecho de ser ciudadano, percibir una remuneración dineraria a expensas de la colectividad eh, para poder vivir, que les diera suficiente para poder vivir. Bueno, yo esa tesis que no comparto absolutamente para nada y que he criticado en diversos escritos y tengo todavía más críticas que las que he formulado, pero sí creo que existe el derecho a trabajar a un puesto de trabajo, primero porque como tienes obligación de contribuir al bien común, la principal manera de contribuir es trabajar. No digo la única, por ejemplo, el ama de casa contribuye al bien común, siempre ha contribuido al bien común, contribuye al bienestar de la familia, que indirectamente hay en las familias hoy ese modo de organización familiar está desapareciendo, es un residuo del pasado, pero mientras ha existido era perfectamente racional. Uno de los dos cónyuges salía de casa y obtenía un empleo y traía un dinero a la familia y el otro se encargaba de las tareas domésticas, de la crianza de los hijos y de administrar ese mismo dinero para el hogar. Es contribuir al bien común. Hay en la edad escolar, ¿cómo contribuyes al bien común? Aprendiendo. Es una promesa de futuro. Evidentemente el bien común no gana nada con que tú aprendas, pero no contribuirás al bien común si no empiezas por aprender. Hay también una edad en que por vejez o una situación por vejez o invalidez no puedes contribuir, por lo menos laboralmente. Quizá puedes hacer otras aportaciones al bien común. Bueno, de manera que el derecho al trabajo, que para mí es el número uno, el más importante, ese lamentablemente es de los más eh, perjudicados
en el mundo, como lo prueban las altísimas tasas de desempleo forzoso en la mayor parte de los países. Y al revés, yo considero que cuando un país ha logrado duraderamente a lo largo de decenios el pleno empleo, aunque en otras facetas de los derechos humanos haya sido reprochable, yo creo que, cuenta vida de todo, ese país es más loable, mm, más meritorio en conjunto en lo tocante al respeto de derechos humanos. Bueno, pero aunque el derecho al trabajo efectivamente anda mal, de modo general, en el planeta Tierra, el derecho a la salud ah, está hoy mejor o peor satisfecho que hace 20, 30, 40 o 80 años. Mejor. País por país está mejor o peor satisfecho. Mejor. ¿En cuál está peor? Quizá en alguno de África, pero no lo creo. Creo que ha habido situaciones, de quizás Somalia. Vamos a ver, países donde hay anarquía, donde las intervenciones armadas del mundo occidental han provocado situaciones de anarquía, como Somalia, como Libia. Ahí es donde uno se da cuenta de cuán razón llevaba Hobbes cuando decía que el peor gobierno es mejor que ninguno. El peor gobierno es, es mejor que la anarquía. Y la prueba es Libia, Somalia, país, Haití, hoy Haití, no hay gobierno. El gobierno que hay es nominal. Ilegítimo, ilegal, no tiene ninguna legitimidad de ningún tipo. Pero es que además es nominal, porque el país está tomado por las bandas armadas en total, bueno, sin llegar a ese extremo, México, la autoridad, la jurisdicción del gobierno mexicano dista mucho de hacerse imponer. Y durante decenios Colombia, bueno, hasta qué punto no vivía buena parte del país en situación de anarquía, ¿no? O sea que hemos visto lo que son las situaciones de anarquía. En situaciones de anarquía puede haber retrocesos también para los derechos de bienestar. Pero de modo general, toma un país africano como el Congo, como Costa de Burnia, como Tanzania, por poner tres ejemplos, con países hispanoamericanos, Costa Rica, eh, mm, Chile, los derechos de bienestar están hoy mejor o peor que como estaban hace 50 años. En conjunto, mejor. ¿Cómo pasa en China? Bueno, en China están 1 millón de veces mejor. Es un país que ha pasado de la pobreza extrema mayoritaria a una pobreza extrema de una pequeña minoría que aún así está desapareciendo. Las regiones recónditas, en los últimos 10, 15 años, la construcción de obras públicas ha permitido llevar la educación, la sanidad, la vivienda, la instrucción pública a lugares recónditos que estaban dejados de la mano de Dios. En la India país que deja muchísimo que desear porque es una sociedad de castas. El gran problema de las Indias son las castas. A pesar de las castas, a pesar de que la sociedad de castas es un grillete que coarta no solo los derechos de bienestar, sino los de libertad también, a pesar de eso, ¿cuál es el nivel de vida medio de la población india hoy? Y hace simplemente 10 años. Hoy es mucho mejor. O sea que, claro, hay situaciones transitorias, como está Ceilán, o lo que ahora se llama Sri Lanka. Es un país que está atravesando una crisis tremenda y es posible que en Sri Lanka hoy se viva peor que hace 20 años. No lo sé. Situaciones de guerra, países que están en guerra, evidentemente, donde hay una guerra se está peor que antes que antes de la guerra, por ejemplo. Pero salvo esas, felizmente, claro, hoy lo que pasa es que hay más guerras, no, hay muchísimas menos,
Lo que pasa es que hoy nos enteramos mucho más. De manera general en el mundo, en Camboya, en Indonesia, en Turquía, en Marruecos, ¿se vive mejor o se vive peor? Hombre, en Marruecos, que yo como español lo tengo al lado y sé un poco, se vive mal, muy mal. El nivel de vida en Marruecos es no sé cuántas veces inferior al español, que ya es inferior, bastante inferior al francés. Pero ¿se vivía mejor hace 10 años? No. La vida ha mejorado. Hay más acceso a la salud, más acceso a la instrucción. Eh, mm, Mucha gente tiene viviendas, todos, viviendas mejores. Hay zonas del reino marroquí que están abandonadas por la monarquía marroquí, donde hay situaciones de pobreza extrema por desidia del gobierno monárquico, pero, eh, pero a pesar de eso, si hacemos un balance, pues yo diría hemos mejorado, seguimos mejorando. Muchas gracias, querido Lorenzo, y disculpa que haya añadido esa pregunta adicional que no estaba en la planificación. Queridos amigos, el cuestionario de hoy contenía 6 preguntas, pero para no alargar en exceso la entrevista presente, nos vamos a permitir cortar por la mitad del cuestionario que estaba previsto y posponerlo para el próximo domingo, en el cual abordaremos el aporte que hace mi querido maestro Lorenzo desde un enfoque dialéctico que incluye grados y la contradicción en el tratamiento de estos derechos de tanto de bienestar como de libertad. Entonces quedan muy cordialmente invitados para que nos demos cita el próximo domingo, en el cual cerraremos ya esta subtemática de los derechos humanos desde la filosofía del derecho. Muchísimas gracias, querido Lorenzo, y una buena tarde o buena noche. Ya.